En Infinita, lo que faltaba, el análisis político del día junto a Mauricio Morales y Agustín Bianchetti. Mauricio Morales, analista político de Mega Media y experto electoral. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué presentación, muchas gracias, Matías. Hola, buenas tardes. Que decidí empezar a dar tu cargo siempre. Sí. Agustín Bianchetti, periodista de Mega Noticias. No tiene tantos cargos todavía, pero va para allá, va para allá. ¿Cómo buenas estás? Buenas tardes. Todo muy bien. Hola, buenas tardes. Paola Berlín, abogada y periodista. ¿Cómo estás? Ya, córtala. Yo no soy periodista, acuérdate, Matías. Paola, No. ¿ejerces el periodismo? Sí, pero Eres es que después me van a decir que periodista, ando robando títulos que no entonces. tengo. Es un oficio. Bueno. Es Sí, un oficio. un esto. oficio, si convengamos, este título es de mentira, el cartón que nos pasaron no vale absolutamente nada. Bueno, ya. Basta de entonces sí. mentira, ya. Oye, Agustín Bianchetti, estuviste ahí en la democracia cristiana durante este proceso que conversábamos recién con Alejandra Kraus, que deriva en que se envían efectivamente los antecedentes del apoyo al final del día de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y José Antonio Kast al Tribunal Supremo. Nos precisaba, eso sí, que a diferencia de lo que adelantaron varios medios, no se pidió la expulsión. Simplemente... O sea, es que por lo que entendimos no es que se pida la expulsión o que se pida una u otro castigo en concreto, sino que se mandan las cosas nomás. Dice, el tribunal es soberano y verá. Exacto. Claro, pero de todas formas fue una jornada bastante larga en la democracia cristiana, de bastante molestia. Era evidente a ¿Sabes propósito qué de pena también? la declaración Sí, de la misma... eso Pena te y iba a decir. molestia, pena y Es como molestia. cuando sí. uno se Sí. empieza como a hablar de rabia, pero como cuando la rabia te supera por la pena, en el fondo, ¿no? Sí. Así como que tienes pena Esa rabiosa. es la sensación que me dio con claro. Con Que yo le me quedé preguntamos a con la propósito de conversación. una de las declaraciones del día que leí cuando Alejandra Kraus va entrando, ahí estabas tú. Ella dice, bueno, ahora que el presidente Frei va a la China comunista, quizás cambia Claro. de opinión. Claro. Y nos decía, en el fondo, estoy hablando desde la pena, no más que incluso del enojo. Yo creo que ya, en la democracia cristiana tenemos dos personas importantes. Una es el presidente Francisco Huenchumilla, senador, reelecto, y yo creo que él habla más desde la rabia. Mm. Mm. La secretaria general de la ADC habla más desde la pena, Alejandra Kraus. Sí. Hoy día lo que dijo Huenchumilla, entre todas las declaraciones que dio, dice que él está desilusionado, pero que él hace años, y incluso desde la campaña quizás de Eduardo Frei en contra de Sebastián Piñera en el año 2009, que no habla con Eduardo Frei. Y que Wow. él está totalmente en shock, por lo menos por estas decisiones que ha tomado a lo largo de estos últimos años el expresidente, y que le da pena o rabia de que no lo haya llamado, le hubiera gustado que lo haya llamado, o que haya tocado las puertas de la democracia cristiana, que a él la llama su casa, para poder decirle a la directiva de la ADC que están en el rumbo equivocado de la historia, por ejemplo. A él le hubiera gustado que Eduardo Frei se haya acercado más hacia la directiva de la ADC para plantearle sus argumentos, simplemente. Eso es lo que nos decía en cámara el presidente de la democracia cristiana. Y ahora, también lo que postula y que encuentro que es la postura oficial también del partido, es que no pueden hacer que alguien, por más que haya sido presidente de la República, puede hacer lo que quiera, se arranque con los tarros y vaya Tantas veces, además. tantas veces, reiteradas veces, porque esto no es un hecho, no es un hecho aislado, ¿no? Y que Claro, en eso... en reiteradas veces sea rebelde con la postura oficial del partido. Al revés, dice Huenchumilla, pensamos que mientras más alta investidura, más responsabilidad tiene de cumplir las normas, en este caso el expresidente Eduardo Frei. Y es por eso que, por unanimidad, llevarán los antecedentes al Tribunal Supremo del partido, que es soberano en la decisión, y que ellos mismos, el Tribunal Supremo, tiene que dictar la fecha en cuál va a resolver esto. Yo hablaba con el senador, me decía que esto puede ser cuando el Tribunal Supremo lo diga. Puede ser esta semana, puede ser en 2, en 3 semanas más, en un par de meses. Esto es una decisión que cuando los antecedentes se le entreguen al Tribunal Supremo de la ADC, ellos mismos van a decidir cuándo resolver. Me imagino yo que a raíz de las presiones que quizás van a haber internas en la ADC, la decisión del Tribunal Supremo debería ser después de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre. Eso es lo que yo me imagino. Ahora, Ya. Mauricio, es difícil no leer de todas formas el actuar del expresidente Frei como que efectivamente él interpreta que puede hacer básicamente lo que quiere. Lo digo por ni siquiera el contacto con el presidente del partido, no ahora, sino que en los últimos meses
no sé si habrá hablado con los presidentes anteriores de la Democracia Cristiana, pero sí, da la impresión de que si no estás llamando ni a la directiva ni al presidente de partido y estas decisiones se anuncian como por la prensa o por comunicados, en el fondo el expresidente puede considerar, y tendrá sus razones, o ahí él lo tendrá que decir, que el resto de la directiva de su propia coalición está por debajo de él. Sí, Oye, sí, tiene toda la razón. o quizás Mauricio, Matías, Agustín, así como contaba Agustín, que no se ha acercado y que lamenta el senador Huenchumilla que Eduardo Frei no se haya acercado nunca a la directiva, a la Democracia Cristiana, a dar su parecer. Quizás fue al revés, quizás el presidente, el expresidente el que estaba esperando que lo llamaran, que lo invitaran a tomar té, Sí. o que lo llamaran a Claro. preguntarle cómo ve el país, cómo ve las cosas. Mm. Bien, digo yo. Claro, porque ahí, de acuerdo a lo que dicen ustedes y lo que comentaba Agustín recién, hay dos preguntas, ¿verdad? La primera es qué hace Frei en la DC y la segunda, qué hace la DC con Frei, que son dos preguntas distintas. La primera tiene que ver con la identificación que hoy día tenga el presidente Frei con la Democracia Cristiana. Claro, es el apellido Frei, es una marca histórica. Y la otra pregunta es lo que decías tú, Matías, es decir, ¿qué va a hacer finalmente la Democracia Cristiana con Frei, considerando que ya se puso en las antípodas de las decisiones que ha tomado el partido últimamente? Pero pongamos algunas cosas en contexto. Esta directiva, la directiva actual, sacó del horno a la DC, ¿eh? O sea, la DC estaba lista para morir y pudo Justo con los sacar, radicales, claro. claro, 8 diputados y defendió sus 2 senadores. O sea, hoy día tiene 3 Así es. senadores y tiene 8 diputados, lo que le permite sobrevivir por lo menos una legislatura más. Es una Así es. directiva ciertamente que dirigen personas que son más del sector progresista o más de izquierda de la Democracia Cristiana si uno se atiene a la dupla Huenchumilla-Proboste. Eso es cierto. Ese es un primer elemento de contexto. El segundo Bueno, es que los otros se elemento fueron con Mauricio. ¿Cómo? Que los otros de la Democracia Cristiana, los menos progresistas se han ido yendo. Po. Claro, se han ido oyendo, exacto. Sí, Y claro. sus Queda coaliciones- solamente esta... No, y ahí la precisión, pero igual que se fueron y sus coaliciones desaparecieron. Sí, pues los demócratas y amarillos desaparecieron tempranamente. De hecho, Huenchumilla los invitó a volver como el hijo pródigo. O sea, Imagínate. claro, entonces ahí hay una cuestión a subrayar. La segunda, claro, es que Frei cruzó todo límite y es difícil pensar en un retorno habiendo cruzado ese límite. Y la única explicación que uno podría darse es que el presidente Frei también está dolido por el discurso que apoyó parte, o sea, la izquierda y parte, diría yo, de la Democracia Cristiana respecto a la demolición de los gobiernos concertacionistas, ¿verdad? O sea, Claro. hubo un buen periodo en que la Democracia Cristiana anduvo detrás de los partidos de izquierda aguantando. Renegando, que les claro, hicieran de todo. renegando de su pasado. Sí, entonces el presidente Frei a lo mejor tomó nota de eso y dice, le vamos a negar la sal y el agua a cualquier persona que haya tratado o que haya sido parte de este discurso de demolición, porque eso fue. Ese es el segundo punto. Sí. El tercer Sí. punto es que, claro, la directiva dice que no pidieron la expulsión, pero mandan los antecedentes al Tribunal Supremo. O sea, a nadie lo mandan al Tribunal Supremo por lindo, en este caso al presidente Frei. Claro. Lo mandan al Tribunal Supremo porque se está esperando que se determine una sanción. O sea, de lo contrario, no habrían enviado los antecedentes, ¿verdad? Y sobre todo si es que se hubiese interpretado de manera infantil, diría yo, que el presidente Frei no hizo ningún apoyo explícito, sino que solamente recibió en su A casa. tomar Lo el té. podría haber hecho, lo podría haber hecho la directiva, pero manda igual los antecedentes al Tribunal Supremo esperando una sanción. O sea, no llevan al Tribunal Supremo al presidente Frei para que lo aplaudan, sino para que reciba alguna amonestación por parte baja, y una vez recibida esa amonestación veremos si el presidente Frei decide mantenerse o no como militante del partido. Y lo último, que claro, diría yo que es una cuestión relevante en términos estratégicos para la DC, que la DC ya firmó este pacto con los partidos de izquierda. De hecho, fue una muy buena negociación la que llevó adelante la directiva en el marco de esa coalición de centro-izquierda. A la DC le entregaron pocos cupos, pero fue uno de los partidos más eficientes en transformar esos cupos en escaños. Entonces, claro, para la directiva DC, que está luciendo estos resultados, porque
vara de comparación era muy baja, que le venga esto encima, evidentemente que los descoloca. O sea, yo creo que ninguno de nosotros esperaba que el presidente Frey hiciera esta reunión con Kast, y si la hubiese hecho con Kast, también la debió haber hecho con Jara, si es que el espíritu es un espíritu de unidad nacional. Pero el presidente Frey, al parecer, no ve al Partido Comunista como parte de esa unidad nacional. Pero es justo decirlo que cuando él fue candidato, particularmente el año 2009, y lo hemos dicho muchas veces, ahí no tuvo problema en recibir al PC. Entonces, ¿qué cambió? Eso recordaba entre medio? Alejandra Kraus. Eso mismo Claro, recordaba Alejandra Kraus cuando conversamos. ¿Qué cambió entre medio? Yo digo, la única forma o el único hecho que pudo haber producido un cambio de opinión del presidente Frey respecto al PC, es decir, primero, haberlo abrazado en esa segunda vuelta del año 2010 que pierde con Piñera, y ahora darle vuelta a la espalda y apoyar a un candidato de extrema derecha, fue que esa izquierda, en el contexto del estallido social y posteriormente en el proceso constitucional, intentaron demoler no solamente la obra de él, sino que también la de la Concertación. Claro, yo quería decir que había un Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo, la ADC, lo preside Julia Panes, que ella trabajó en el municipio de Santiago con Iracy Hasler. Es decir, no es del ala anticomunista, entre comillas, evidentemente, de la democracia cristiana. O una mujer muy pragmática, por lo demás. Claro, pero entonces, por lo menos, si es que lo vemos de ese punto de vista, el panorama en el Tribunal Supremo de la ADC para el expresidente Eduardo Frey se puede ver cuesta arriba. Y ahí se le podría despojar de su militancia histórica al exmandatario, y va a ser interesante si es que, aquí ya estamos haciendo política ficción, pero va a ser interesante si es que se le despoja esta militancia eventualmente, qué es lo que hace el expresidente, claro, porque hemos visto que, sabemos que, por ejemplo, Matías Walker de Demócratas ha sido bien crítico con José Antonio Kast, dice que no va a votar por él ni nada, pero ahora, con esta nueva reunión, la misma Jimena Rincón ha dicho que es una reunión importante y que se trata de un hombre de Estado, Eduardo Frey, y que esta reunión puede de alguna forma cambiar los lineamientos que tienen en Demócratas, por ejemplo, que lo podrían de alguna forma apadrinar. Quizás me estoy adelantando mucho, pero por ahí podría ser quizá el nuevo rumbo de Eduardo Frey, si es que así lo deciden, y si es que así lo decían desde el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana también, ¿no? También, como dice, como que eventualmente el expresidente se fuera a Demócratas, que está a punto de desaparecer además. O formar reinscribirlo. Claro, con ese mundo. Un nuevo polo, ¿no? Con ese mundo que, como decía Mauricio, también fueron los despojados de la democracia cristiana cuando la democracia cristiana quiso votar por el apruebo. Hubo muchos en la democracia cristiana que descolgados y que finalmente terminaron yéndose de la democracia cristiana para formar el Partido Demócratas. Ahora, a mí, por lo menos en lo personal, no me sorprende tanto esta reunión con José Antonio Kast de Eduardo Frey, porque esto lo veníamos viendo desde hace mucho tiempo. Desde el plebiscito, por lo menos el apruebo y el rechazo, ¿no? Sí. Y de ahí han existido por lo menos 4 decisiones de Eduardo Frey que han ido completamente en decisión contraria a la directiva de su partido. Sí, y ha sido la voz de la exconcertación más crítica con el gobierno del presidente Boric, por ejemplo, y a mí me ha tocado verlo en varios foros durante este año donde ha sido muy, pero muy crítico. Ha sido incluso más crítico que las voces de la propia oposición más dura, ¿no? El republicano, el Partido Nacional Libertario. Ha sido muy crítico con el gobierno del presidente Boric en materia de seguridad, en materia de permisología, de crecimiento económico, de sistema político. Me ha tocado poder verlo en los foros, donde en algunos de ellos ha compartido con el propio José Antonio Kast y ha intercambiado también miradas. Entonces, esto se ha ido construyendo de a poco quizás esta línea, y hoy día el propio candidato José Antonio Kast le tiraba muchas flores a Eduardo Frey en lo que ha sido su trabajo como embajador del Asia-Pacífico. Que se haya partido a propósito de este viaje. A China. A China, sí. Sí, y de hecho, bueno, estaría llegando a China durante esta última hora. Imagínate cuando active los datos móviles. Pero lo que dice José Antonio Kast es que hoy día dice que ha hecho un trabajo impecable como embajador del Asia-Pacífico, teniendo distintos lazos, relaciones diplomáticas, y no se descartaría, por lo menos por lo que lo he estado escuchando a José Antonio Kast,
que también contribuya en ese mismo rol como articulador, ¿no? Los más mal pensados apuntaban al tiro que quizás se estaba fraguando una suerte de acuerdo. Una suerte de acuerdo para que él siguiera en ese rol internacional que ha tenido en los últimos años. Entonces, de hecho, el propio Sebastián Piñera lo dejó en el cargo como embajador de Asia-Pacífico. O sea, tenía una relación, de hecho, bastante cercana con el expresidente Piñera, ahora con quien fueron rivales en una elección. Sí. Me pasa que igual a propósito de las críticas, efectivamente, lo duro que ha sido el presidente Frey con el actual gobierno y lo que decías tú, Mauricio, que creo que es interesante la tesis de que el presidente Frey sienta un resentimiento importante a lo que puede él haber interpretado, y con algo de razón, razón, que es que lo dejaron solo, ¿no? O que su propio partido, que sus compañeros de coalición, y que incluso venía antes, Mauricio, Paola, Agustín, ¿no? Porque se habla mucho de cómo Frey es el presidente olvidado muchas veces de la Concertación, ¿no? Elwin, la transición, Ricardo Lagos, el hombre de las obras, Michelle Bachelet, la primera mujer, la representante más socialista que ha tenido un gobierno en Chile desde Salvador Allende. Y Eduardo Frei era como una figura por otro lado. Como el ninguneado, quizás. Y quizás eso se termina explotando cuando efectivamente él ve cómo su legado termina siendo pisoteado y no defendido lo suficiente por sus propios compañeros. Y ahí se puede empezar a fraguar justamente no solo un alejamiento, sino que también una evolución hacia pensamientos completamente contrarios a los que defendía su propia coalición. A ver, sí, y por eso mismo, Matías, que el Tribunal Supremo de la DC va a tener que ser sumamente cuidadoso. ¿Por qué? Porque, claro, la democracia cristiana, al igual que el resto de los partidos, ya casi no tiene liderazgos muy reconocidos por razones de la vida, se han ido muriendo. Claro. Y el problema es que si llegan a expulsar a Frey, puede haber una corrida o una estampida de militantes no menor. Hoy día la democracia cristiana tiene 25.000 militantes solamente. Entonces, claro, el Tribunal Supremo puede tener la presión, no sé si de la directiva o de otras personas, para expulsar a Frey, pero sería el hito más importante de la democracia cristiana como partido, desde que escogió a sus respectivos presidentes de la República. O sea, imagínate expulsar a Frey, el apellido Frey, el que fundó el Partido Demócrata Cristiano. O sea, no es una cuestión menor. Y por otra parte, este evento también muestra que Kast está haciendo todo bien. O sea, Kast en esta reunión que aprovechó, bueno, que Frey obviamente que lo recibió, pero que Kast aprovechó de qué tiene discutiendo hoy día en plena segunda vuelta al comando de Janet Jara. La tiene discutiendo sobre esto. Y el gran problema de Jara no es este. Este es un tema que le acomoda a Kast. Kast ya está actuando, fíjense ustedes, y esto es bueno seguirlo, está actuando ya como estadista. Si se está reuniendo con Frey, se reunió con los Piñera Morel, que eran enemigos. Enemigos en el sentido político, obviamente hablando. No sabe, sí. ¿Cierto? Y a Jara la tienen dando vuelta en círculos. O sea, el comando de Jara hoy día ya no sabe qué hacer. Piensen ustedes que sacó esta idea de que Kast era un peligro para las mujeres, ¿cierto? Ya, ¿eso va a tener algún efecto considerando que Kast, claro, estuvo analizando las bases de apoyo a Kast y hay una brecha de género efectivamente? O sea, las mujeres apoyaron en menor medida a Kast en comparación con los hombres, pero ese tipo de mensajes, ¿va a hacer algún efecto? O sea, los asesores de Jara de verdad creen que esto va a alterar el resultado de la próxima elección. No están viendo bien los números entonces, porque el gran problema de Jara no es la brecha de género, sino que es la brecha socioeconómica. Es ahí, fíjense ustedes, donde fue más débil Jara, según la última encuesta que les conté yo, la libera la base de datos Pulso Ciudadano, en los sectores bajos y medios bajos para una candidatura de izquierda. O sea, ahí está el problema. El problema no está en el género, está en los ingresos. Y eso el comando no lo está entendiendo. Y lo más probable, pero te lo doy firmadísimo, que están pensando, buscando la forma de que Lagos hable o de que Bachelet hable. ¿Ustedes creen que podría hablar la presidenta Bachelet en una elección que está prácticamente definida, arriesgando su postulación a la Secretaría General de la ONU? No le conviene. O sacar al presidente Lagos al ruedo político en circunstancias que él ya señaló que no quería participar más de la primera línea.
Eso. A propósito, muy difícil. sí, a propósito, me acordaba a propósito de las disidencias que podría tener la directiva de la Democracia Cristiana si es que expulsan a Eduardo Frei del partido. Francisco Buenchumilla decía ayer que lesiona la memoria histórica de la DC y del Eduardo Frei Montalva el haberse juntado con José Antonio Kast. O sea, apuntaba al padre de Eduardo Frei Ruiz Tagle, ¿no? Y esto para algunos también es muy agresivo para algunos de la democracia cristiana. Hoy día le decía a Mega Noticias Ricardo Ormazábal, expresidente de la democracia cristiana, que no hay que meterse en este tema, en el tema Eduardo Frei padre Como versus familiar, Eduardo Frei claro, hijo. como que quién es. Primero es de mal gusto y no hay que culpar los errores eventuales que puede cometer el hijo al legado del padre, ¿no? Claro. Entonces, también ahí está ese... No solamente porque si bien, por ejemplo, Ricardo Ormazábal va a votar por Janet Jara, nos lo decía a Mega Noticias, no está de acuerdo con la forma, con el tono en que se ha llevado a cabo, ni con el momento político en que se está llevando a cabo esta discusión en torno a la militancia de Eduardo Frei. Él dice que ahora hay que apostar porque Jara gane la segunda vuelta y luego nos vamos a preocupar de los temas más internos que tienen que ver con la militancia del expresidente. No es momento de generar ruidos dentro de la ADC sobre esto y mucho menos el tono, apuntando al expresidente Eduardo Frei Montalva también, padre del exmandatario. Entonces ahí también hay una disidencia importante en contra de la directiva de Francisco Buenchumilla. Mauricio Morales, Agustín Bianchetti, muchas gracias por habernos acompañado. Pues que estén muy bien. Nos vemos. Chao, Hasta luego. chiquillos. Buenas tardes. Hasta la próxima. Son las 7 en punto.